Amigos de Radio Victoria Jocosa Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Benjamín Franklin, con Reporte Confidencial, con el Monitor Mundial de la Diáspora. Vamos a conversar, como toda la semana y por segunda vez en esta, con el profesor Luis Núñez en su segmento Ping-Pong Hemisférico desde Lima, Perú. Y aunque Lima y Perú son frontera con Ecuador, el problema mayor está en Ecuador hoy día. No es que Perú esté salvado ya, hay problemas también, complicaciones. Inclusive, pareciera que lo que ocurre en Ecuador se ha dicho, pues que se cayó su señal por allá, el video. A ver, Ajá, ok. Entonces, ya lo tenemos. Bueno, que aparentemente, pues, de Perú, de Perú trasvasaron armas para Ecuador y terroristas también, supuestamente. O sea que ese eje está manejado por delincuentes de toda calaña. Entonces, ¿cómo visualizar esto en un mundo que está tan complicado? Porque ahora las guerras por el otro lado del Mar Rojo están tomando unos matices que preocupan y alarman enormemente. Acaban de implosionar un buque norteamericano, los rebeldes de Hutíes. Entonces, caramba, ¿dónde nos ubicamos, profesor? ciertamente, el martes tuvimos una pequeña falla técnica en nuestro ping-pong 168, el primero del año, pero vamos a retomar el tema hoy en el ping-pong 169. Yo veo que el mundo está como en una olla de presión y que en cualquier momento puede reventar. Un país tan pacífico como Suecia. Anoche estaba leyendo que están tomando medidas de que la gente compre alimentos porque a lo mejor van a tener un problema bélico con Rusia. Imagínense los suecos, que son unos seres tan apacibles, cómo van a tener un conflicto con Rusia. Y Se lo que lo usted provoca, acaba de... se lo provoca, profesor, se lo provoca. Así es. Y lo que usted acaba de explicar sobre el buque norteamericano. Eh, Vamos a ver si yo hago un pequeño resumen de lo que está pasando en este ping-pong latinoamericano para aterrizar en el caso ecuatoriano que nos tiene en vilo en las últimas 72 horas. En primer lugar, este domingo, pese a toda la judicialización de las elecciones, juramentará el nuevo presidente de Guatemala, que yo espero que dure, espero, deseo que dure, pero la situación en Guatemala está muy, muy complicada. Tanto así Sí. que no muchos invitados internacionales acudirán a la toma de mando del nuevo presidente de Guatemala. Cuando se cortó la comunicación el otro día, yo estaba comentando el caso Milei, Sí. que ayer cumplió un mes en el mandato. Mandato complicado, una elección para un profesor de comunicación política como yo, extraña porque nunca, casi nunca ha ganado un presidente que le diga a la gente, voten por mí, a pesar que yo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Tiene una oposición férrea. Yo me he tenido que morder la lengua oyendo a los kirchneristas hablando de moral. Sí, señor, es lo Es peor. increíble lo caradura que pueden ser estas personas. Yo creo que tienen como maestro a Diosdado Cabello, porque es Seguramente. impresionante. Hablando de moral, hablando de estas recetas del pueblo, como si ellos no hubieran tenido el pueblo durante tantos años y le hubieran hecho un daño imperdonable. Sí. Lo de Milei es complicado, vamos a tener 2 años complicados, pero ya se está empezando a ver luces al final del túnel. Ayer, por ejemplo, el Fondo Monetario, con el cual el kirchnerismo había incumplido en el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, un pago enorme, o sea, habían ganado el préstamo y no habían pagado los intereses. Y ayer Milei consiguió, a través de su ministro de Economía, que bueno, les van a dar casi 5.000 millones de dólares. Una gran parte de eso va a dar para pagar la deuda que dejaron los anteriores. Esta gente cara Los de palo, envalentonados de hoy, los cara de palo de hoy. claro, esta gente cara de palo, es impresionante. Y esto es bueno que lo sepan nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. La izquierda latinoamericana es una cosa desvergonzada. Se llevan hasta el agua de los floreros y después, no, yo no hice nada. Es culpa de la derecha,
es culpa del imperio, es culpa de cualquier cosa menos de ellos. Menos de ellos. Y la señora Kirchner de vacaciones. Ujú. Y el presidente Alberto Fernández, ahora funcionario adjunto del gobierno español. O sea, francamente, nuestra memoria histórica es bastante corta, y cuando digo corta, me refiero a cortoplacista. México, se inicia la elección, me refiero a la campaña para la elección del 2 de junio. Sí, señor. Dos candidatas mujeres se van a enfrentar con mucha fuerza, pero ya está visto que el presidente de la República va a intervenir descaradamente en la campaña. Esta mañana vi la rueda de prensa donde un periodista muy conocido, lo conozco, es amigo mío, hemos almorzado varias veces en el DF, le increpó al presidente que su hijo está en malos manejos y ese hombre montó en cólera. Sí. A la gente de izquierda no le gusta No. que le señalen los amigos y los contactos familiares. Aquí en el Perú lo mismo pasó. Hace 2 meses un canal de televisión indicó que el hermano de la presidenta Boluarte está metido en malos manejos y ella paró un evento de mujeres campesinas para decir: mi hermano no está metido en nada. Es un santurrón. Y el tiempo le ha dado la razón a la nota de prensa. El hermano está metido en 1000 cosas. Y el otro día un periodista me decía: bueno, el hermano de la presidenta está recogiendo plata para formar un partido político. Y yo le contesté: ¿sabe qué? Esa plata va a servir para pagar los juicios que va a tener esta señora cuando salga de ser presidente, porque va a empezar su calvario. El periodista se sorprendió, después me dio la razón. Pero volvamos arriba. Después de México, tenemos el caso de Bukele, candidato en El Salvador, que es la primera elección que vamos a tener ahora, en menos de un mes, el 4 de Menos de un febrero. mes, sí, señor. Ya está aquí. El candidato Bukele volverá a transformarse definitivamente en presidente de El Salvador. No me queda la menor duda, pudiera apostar $1.000 millones y no los pierdo, porque a menos que lo maten, el señor va a ser nuevamente presidente de El Salvador, a pesar que hay fórmulas constitucionales que tuvieron que cambiar para permitir la reelección. Vamos bajando, vemos a un Petro guardando bajo perfil hace tiempo, Sí, calladito, hace rato que nos habla. calladito, Sí. pero los problemas colombianos en vez de bajar aumentan, y más ahora porque en el fondo se sabe que lo que pasó en Ecuador es resultado del delincuencial trabajo de la FARC en años anteriores. Exactamente. Hay gente que dice: bueno, profesor, pero la FARC firmó un tratado de paz en el 2017. Si ustedes se creen esa cosa, yo no me lo creo. Yo creo que la FARC siguen actuando en territorios colombianos y con influencia tanto en la parte llanera venezolana como en zonas Son mercenarios, del Ecuador. Y Van a eso lo sabe todo el mundo. Eso es un secreto a voces, lo sabe todo el mundo. Más abajo, el caso Bolivia. Mientras estuvimos de vacaciones, los tribunales constitucionales han decidido que el señor Evo Morales no puede postular a la presidencia de Bolivia. Vamos a ver por Su dónde partido maniobran ahora, que irán a maniobrar. Así es, su partido tendrá que buscar otro candidato. Yo lo considero una buena noticia, porque Sí. además Evo Morales es un agitador que tiene al sur del Perú complicadísimo, en la zona de Puno, que compartimos el Titicaca con Bolivia. Él pretende anexar Puno a lo que él llama el gran territorio boliviano Aymara. Aymara, donde él por supuesto se coronaría rey, me imagino, no me Sí. queda duda. También tuvimos noticia mientras estuvimos de vacaciones de que definitivamente los chilenos le dijeron no a la Constitución. Así que van a mejorar tal vez algunos artículos de la Constitución de Augusto Pinochet, pero ellos decidieron, después de 2 intentos, quedarse con esa Constitución. Y según las normas chilenas, ahora solamente dentro de 3 años volverán a tratar ese tema. Mientras tanto, el presidente está viviendo su propia novela latinoamericana porque la mujer se fue y lo dejó. Así que tendrá unos días para llorar su resaca. Su resaca. Y antes de hablar de Ecuador, quiero referirme un poquito al caso peruano. Ayer y antier se celebró un año de estas luchas que se dieron en la calle donde murieron más de 60 personas.
La izquierda amenazó con marchas y contramarchas el día 9, el día 10. Hubo una marcha significativa en la ciudad de Juliaca, en Puno, pero ayer ya no hubo nada. Sí. O sea que en el fondo la gente sabe Se que apaciguó un poco. fuerzas extrañas de izquierda estuvieron por detrás de la toma de 3 aeropuertos. Mm. ¿Y qué van a hacer unos guerrilleros a un aeropuerto? Tomar viajes, ¿no? No. Matar soldados, Ah, incendiar instalaciones, etcétera. Así que pasó al aniversario del 9 y 10 de enero. Más bien la presidenta Boluarte corrió suerte con eso. Pero yo sigo diciendo para la gente que me ha preguntado sobre un balance del 2023 que este es un gobierno en piloto automático. sí. Y eso me lleva a algo que usted mencionaba hace rato, al inicio. El tráfico de armas y de municiones entre Perú y no solamente Ecuador, porque nosotros tenemos frontera con Bolivia, tenemos frontera con Colombia, Sí. tenemos frontera Todo con ese eje, Ecuador todo y ese tenemos eje, frontera con Brasil. claro. Y definitivamente hace más de un año los medios de comunicación, y por eso es que yo alabo tanto su carrera, declararon que armas y balas, granadas, se estaban perdiendo de los cuarteles peruanos. Efectivamente, una parte la tienen los gángsters venezolanos, colombianos que están actuando acá en los barrios más populares, que tienen granadas de guerra fabricadas Nos lo hicieron saber en en el Perú. programa de televisión que asaltaron. Así es. Me la mostraron. Y lo que pasó en Ecuador, en Guayaquil y en otras ciudades, también con armamento peruano, es la prueba de que hace meses que estaba sucediendo esta situación. Y yo digo del piloto automático porque ayer le preguntaron al ministro de la Defensa sobre este asunto y el ministro dice, bueno, estamos en investigaciones. O sea, ni el gobierno anterior del presidente Castillo, porque no le interesaba, ni el gobierno anterior, ni este van a hacer nada para descubrir cómo es que se están perdiendo armamento de guerra. No, No estamos hablando de una pistolita de agua. hay complicidades de los delincuentes comunes con Absolutamente. Ahí funcionarios debe haber policiales. mucho dinero. Mucho dinero. Pero estamos hablando de armamento de guerra, no estamos hablando de pistolitas de agua. Y Así eso es es. importante Sí. señalar. La economía y la inseguridad ciudadana va en peor momento. Estos distritos o colonias, como se le dice en México, que fueron declaradas en emergencia, no pasó nada. Han Nada. muerto gente, han agarrado celulares, han extorsionado comerciantes, no ha pasado nada, por eso yo hablo del piloto automático. Hay un enorme desprestigio. Empezamos el año 2024 en Perú con un enorme desprestigio del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y hasta la Y fiscalía está en cuestiones, ¿no? por eso hablo del Poder Judicial, Sí, claro, la Fiscalía también, está sí. cuestionada. A última hora Y está de en cuestión. nuevo, el año empezó con cierto amenaza, rumor sobre la pequeña posibilidad de un adelanto de elecciones. ¿Saben qué? Las encuestas dicen que la gente prefiere esperar hasta las elecciones del 2026. Si no hay un escándalo mayor, lo más probable es que tengamos elecciones en julio del 2026. Hemos tenido un pequeño rebrote de la última cepa del COVID. Hay más de 100 personas seriamente afectadas en su sistema respirador, pero solamente han fallecido 10 personas. Indican que la masiva colocación de las vacunas ha funcionado. Ha funcionado. Y bueno, vamos a dejar ahora para el momento final el tema Ecuador que nos estalla en la cara Sí. hace 72 horas. Como una colega suyo me preguntaba, ¿esto para usted es nuevo? Yo dije, no, esto viene No. desde el periodo anterior cuando mataron a un candidato presidencial. Y desde Correa Nosotros vemos inclusive, porque eso. ahí hubo pactos diabólicos también. Esa es la palabra, pacto diabólico. Sí. Y por supuesto, uno que ya tiene olfato político, bueno, presidente Correa, el expresidente Correa, que vive en Bélgica, Sale dándose salió golpes de pecho, rápidamente, dándose golpes de pecho. a golpe de pecho, salió rápidamente a respaldar al presidente Noboa, y que hemos visto en las 48 horas, que por ejemplo, este grupo llamado Latin King, durante el gobierno de Correa, Latin King, le preguntaron al presidente y él dijo,
Esos muchachos buena gente me recuerdan a mi etapa cuando era Boy Scout. Pandilleros más Les bien. dio hasta, les dio una especie de estatus como de ONG, Sí. y resulta que es uno de los grupos más sanguinarios que tiene Ecuador en este momento. De las 20 organizaciones terroristas nacionales e internacionales. Alguna gente me pregunta, pero ¿cómo es esto del terrorismo nacional e internacional? Yo lo voy a explicar con todo gusto. Estamos hablando aquí de un triángulo diabólico, para emplear su palabra, que es droga, dinero y poder. Ese triángulo diabólico compra gobiernos, le importa un poco la vida del hombre o de la mujer ecuatoriana o la mujer latinoamericana o el niño. Se están enfrascando ahora en nuevas drogas. Yo ni fumo, pero entiendo que hay un montón de nuevas drogas que son hasta de colores. Sí. Y eso se está vendiendo como pan caliente, Las llaman sintéticas, pero bueno, sintéticas. hay Eso que se está verlo todo. vendiendo como pan caliente en los Estados Unidos. El otro día me pasaron un video en la ciudad de Filadelfia, en los suburbios de Filadelfia. Parece Parecen que la como unos gente cuando zombies. ingiere esa droga termina siendo como una especie de zombies. Quedan ahí como tirados, como imagen congelada, como se nos congeló el otro día en la pantalla. Y esa droga está muy de moda en Estados Unidos, también en Europa. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo es esto de que los puertos ecuatorianos exportan droga? Sí, en Ecuador tenemos dos puertos muy importantes, el puerto de Guayaquil y el puerto de Esmeralda. Y aquí pasa un proceso que delictivamente se llama la vacuna. Ujú. La vacuna es cuando tú inyectas un container con droga y el barco sale. Claro, se supone que los barcos de Guayaquil y de Esmeralda se van todos al Pacífico, Ujú. a, a lo que está delante, los países de China y del Medio Oriente, pero no es así. Hay barcos que bajan a la costa argentina y van subiendo por la costa africana hacia Europa y otros que atraviesan el canal de Panamá. Y ahí hay droga. No estamos hablando de 3 pastillitas, 4 aspirinas, estamos hablando de millones de dólares, de toneladas de droga. Por eso es que este triángulo droga, dinero y poder empezó a consolidarse en Ecuador después que salieron del contexto colombiano. Así que esto estalló. El presidente ha tomado medidas muy serias. Ayer ha firmado un decreto donde expulsa de Ecuador a más de 1.500 colombianos, Y venezolanos, venezolanos sí. que están ocupando puestos en la cárcel, y las medidas van a seguir. Y acá en el Perú, ustedes dirán, bueno, como usted inició diciendo, nos toca, porque la frontera es una frontera aquí mismo, a 2 horas de Lima, Sí. ¿no? En avión. Bueno, la situación es la siguiente. Tenemos varios puestos fronterizos donde, por supuesto, el ejército peruano y las migraciones y la Policía Nacional se han colocado, pero como yo le decía ayer a una cadena local, los delincuentes y terroristas no van a entrar con su pasaporte a decir, aquí estoy. ¿O no? Eso ya entraron porque hay más de, se sabe que hay más de 50, lo que uno llama puentes porosos. O sea, usted pasa una maderita, atraviesa un río y ya está en la Sí. parte En el otro lado, sí. del otro lado del Perú. Yo mismo lo he hecho. Sí. Yo mismo lo he hecho porque algún alumno en el norte me invitó a almorzar y me dijo, vamos a almorzar a la parte ecuatoriana, y atravesamos un puente sin pasaporte, sin nada, y ya estamos comiendo del otro lado. ¿Qué le parece? Así que imagínense, si lo hice yo, imaginen los guerrilleros, los canales de comunicación que tienen para Ujú. el contrabando, las armas, la droga, etcétera, etcétera. Pero lo que se ha comprobado, no es que haya sospecha, es que en el Departamento de la Libertad, el Estado de la Libertad, capital Trujillo, a 1 hora de avión de Lima, ya están los grupos llamados los choneros y los tiguerones. Esos dos grupos de delincuentes internacionales ya están en territorio peruano, actuando con las mismas malas praxis de lo que han hecho en Ecuador. Así que si este gobierno peruano sigue en piloto automático y no toma las medidas y habla de que estamos investigando y el protocolo,
Aquí hay que Se le tomar medidas revierte, como se le las revierte tocó, rápidamente. se les revierte. Y como es un gobierno tan débil, no tiene la oportunidad de reacción que tiene el presidente Noboa, que ha decretado, recordemos, un estado de guerra. Sí. Un estado de guerra. Ha sido valiente, ha sido muy valiente en Ha eso. sido muy valiente para ser un chico de Sí, 35 años. Yo lo conocí cuando era niño, soy amigo de su papá, pero lo conocí cuando era niño, prácticamente hace 25 años. Y él tiene 35, así que yo lo conocí cuando tenía 10. sí, señor. Pero habrá más noticias sobre esto. Sigue siendo una noticia en pleno desarrollo. Guayaquil, para colmo, ayer tuvo una lluvia de 8 horas que inundó muchas de sus calles. Recordemos que el clima de Guayaquil es muy caribeño, a pesar que Sí. es pacífico, es muy caribeño. Y bueno, la OEA, bien, gracias. No, no ha habido pronunciamiento por ningún lado La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que se respeten los derechos humanos de los de revoltosos. los revoltosos. Como yo digo, siempre el mundo al Al revés. revés. Pero es importante que tengamos claro que el presidente Noboa ha llamado esto un conflicto armado interno, con lo cual reconoce que hay fuerzas que están muy armadas y que son delincuentes. Delincuentes, como digo yo, ligados al cartel de Sinaloa en México, ligado a carteles de la Sicilia italiana y con fuertes vínculos con los carteles de droga en Argentina. Uno diría, Argentina, carteles de droga, sí. En los últimos 10 años, Argentina está llena de carteles de droga. Y por supuesto, nuestra amada Venezuela, donde el presidente Maduro salió inmediatamente a decir, Así, oh, solidaridad con Ecuador, pero si la mitad de estos delincuentes son son venezolanos, venezolanos. ¿Y cómo llegaron? ¿Y quién los acreditó? ¿Y quién les dio pasaporte? ya nosotros no estamos para chuparnos el dedo porque sabemos las prácticas. Y quisiera terminar, porque este ping-pong ha sido bastante largo, con el caso venezolano. De la lista de países que van a tener elecciones este año, todos tienen fecha, Menos menos el caso Venezuela. venezolano. Menos Es Venezuela. más, en el planeta se van a dar en este año 2024 más de 70 elecciones. La única elección que no tiene fecha es la elección venezolana. Y el señor Diosdado Cabello, hoy es jueves, dijo el día lunes, nosotros vamos a pasar por encima de la oposición. Y ayer hasta insinuaron que, bueno, María Corina va a ser inhabilitada y que seguramente alguien de su partido lo van a habilitar para que participen en las elecciones. O sea, esta gente paga, presta y se da el vuelto. Y se da el vuelto. Es más, hasta podrían evitarse la elección y de una vez anunciar los resultados. Sí, hoy hay mucha expectativa, por cierto, porque se dice que le dieron acceso al expediente en el Tribunal Supremo a los abogados de María Corina, que se lo han negado 2 veces. Pero Veremos como lo si hizo público, yo no sé qué tipo de... eh, Veremos a ver si hay luz en este oscuro túnel que tiene pero Venezuela cuesta actual. creerlo, cuesta creerlo. Cuesta creerlo porque nosotros ya somos zorros viejos, zorros buenos, pero zorros viejos Ojalá que al fin. estemos equivocados y que se dé la... Ojalá, ojalá. Y hemos terminado nuestro ping pong 169 y nos 70. veremos el martes que viene, a menos que ocurra Bueno, algún dolor de cabeza que nos implique comunicarnos nuevamente. así es. Estamos haciendo todas las gestiones para tener patrocinantes peruanos Dios para nuestro mediante. consorcio telecomunicacional. Un Sí. gran abrazo para todos. Igualmente, profesor Luis Núñez, gracias por su tiempo hemisférico el día de hoy. Y como dice usted mismo, pues atentos ante cualquier circunstancia sobrevenida. Ahí estaremos nosotros para comentarla. Gracias por su tiempo. A ustedes. Hasta luego.